sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, veo que tomas el tema de la reencarnación, que digamos es parte medular de la trama. Entiendo que Benjamín, nuestro personaje de hoy, hace 3000 años fue Cronos. Hace 6000 años hace 6000, fue. Sí, hace 6000 años fue un Cronos. egipcio. Así es, y luego Quetzalcóatl. La pregunta es, ya digamos en la vida de Benjamín, ya siendo un muchacho como que va a la escuela, ¿de qué manera percibe él o cómo hay chispazos de recordar o de intuir que en otra vida fue un ser tan poderoso? Él no tiene idea alguna de que lo fue. De repente llegó a tener sueños o pesadillas sobre escenas que ocurrieron en su pasado, que era principalmente lo que voy a leer ahorita en el prólogo, que son las veces que se enfrentaron tanto Crono, Ra y Quetzalcóatl contra Apocalipsis, y Benjamín lo llegó a ver en forma de pesadillas, o sueños o pesadillas, como quieran llamarlo. Él no tiene idea alguna de que él es la reencarnación. En ningún momento también, para no meterme mucho en polémica, en ningún momento llegó a mencionar las creencias religiosas de Benjamín, por así decirlo. Entonces, pues no se deja claro si él cree o no en las reencarnaciones en ese momento. Sin embargo, cuando él obtiene sus poderes, Quetzalcóatl más bien el espíritu de Quetzalcóatl se presenta frente a él y él le explica: tú eres mi reencarnación, tú estás destinado a algo más, pero en ese momento no le revela la verdad. Ya para casi el final del libro vuelve a hablar con Quetzalcóatl, donde ahora ya le revela más, ahora él ya está enterado sobre, tanto Benjamín está enterado sobre Crono, que ahora ya Quetzalcóatl le puede revelar más sobre la misión que tiene Benjamín. Pero entonces él no estaba enterado o tenía visiones, sino llegó a tener las únicas visiones que llegó a tener eran de las peleas que tuvieron con Apocalipsis en el pasado, de las peleas que él tuvo, o sus vidas pasadas tuvieron con Apocalipsis en el pasado, pero más de la vida de ellos no sabe absolutamente nada en este momento. Ya en las secuelas él va aprendiendo más sobre la vida que tuvieron sus vidas pasadas. Sí, me llama mucho la atención que lo hayas ubicado en Nuevo Laredo. Mi pregunta es si hay una razón que justifica la historia que sea aquí. Digo, en México hay ciertos lugares muy místicos, ¿no? Entonces Nuevo Laredo no se reconoce como por ese misticismo. Yo creo que el más cercano pudiera ser, creo que Ciudad Madero o algo así, que tienen hay una cosa de extraterrestres. Sí, los ovnis y todo eso. Que sería lo más cercano. Cuando he leído acerca de Nuevo Laredo se menciona en algunas historias o poemas, casi siempre es referente a la cuestión de la frontera, ¿no? Y esa dualidad de que si vivimos en la frontera, que de aquí y de allá, es lo que más he encontrado, por ejemplo, en los libros locales. Sí. Entonces, ¿cuál es la razón que justifica en tu historia que sea en Nuevo Laredo y que no haya sido un nombre inventado o otra ciudad más, que de volada nos viajamos a es que es místico, y cuál es tu razón real, ¿verdad? A lo mejor darle una... Quisiera tener una mejor respuesta para eso. En el libro, en realidad, no hay... más bien, en el libro no hay justificación. La justificación viene siendo mi propia razón. Y mi razón para haber ubicado esta historia en Oviedo no es más que porque yo soy de aquí. Yo aquí nací, yo aquí crecí, aquí, salvo por 6 años que viví en el extranjero, pero ahorita mis 34 años, esos 6 años vienen siendo pues una muy pequeña fracción de mi vida, ¿verdad? Entonces la mayor parte de mi vida he vivido aquí en la ciudad, es la ciudad que conozco, es la ciudad que me vio crecer, y esa es mi razón para haber ubicado aquí mi historia, porque esta ciudad es lo que conozco. Y de igual manera, como menciona ahorita, que Nuevo Laredo pues en realidad no aparece tanto en libros, en historias, incluso
historias de autores mexicanos siempre sitúan, o si los llegan a situar en el mundo real, pues obviamente son en las grandes ciudades, ¿verdad? O sea, Nueva York, San Francisco. exacto, entonces rara vez México, y cuando llega a ser en México, o sea, jamás habrían ubicado una historia aquí en Nueva York. Desconozco yo si hay alguna otra historia situada aquí en la ciudad, pero esa es mi razón para haberlo publicado. Es la ciudad en la que nací, es la ciudad que conozco, es la ciudad que yo podría describir, porque así como dice, a lo mejor en la historia del libro pude haber justificado el por qué hacerlo en Ciudad Madero, pero yo no soy de Ciudad Madero ni he vivido allá, entonces ¿cómo puedo yo describir esa ciudad y esos lugares sin haber vivido allá, ¿verdad? En cambio Nuevo Laredo sí puedo describirlo, sí puedo ubicarlo, sí me lo puedo, al momento de estar escribiendo me lo puedo imaginar como si estuviera ahí en esos lugares. Entonces, pues justificación dentro de la historia del libro no hay. Vlad Alucar, que es el personaje con el que empezamos, menciona al inicio que él es de ahí, de Nuevo Laredo. Eventualmente tuvo que mover su empresa a la Ciudad de México por lo mismo que siempre llega a pasar, pero que su gran amigo, padre de Benjamín precisamente, por eso es que habla de su ahijado, sigue viviendo en Nuevo Laredo, y ese es, pues, podría decirse el motivo por el que Benjamín nació ahí en Nuevo Laredo, porque es la ciudad donde vivían sus papás. Pero justificación como algo dentro de la historia de que Crono escogió a un joven de Nuevo Laredo porque era una ciudad muy importante, no hay en realidad estas justificaciones. Simplemente podríamos decir que simplemente fue una coincidencia que pudo haber pasado en cualquier otra ciudad, simplemente que esta vez pasó en Nuevo Laredo. ¿Piensas que todos los demás libros sean también desarrollados en Nuevo Laredo? O sea, que la historia esté centrada en Nuevo Laredo. Como Benjamín va a ser el protagonista de los primeros 3 libros, sí, los primeros 3 libros seguirían ocurriendo en Nuevo Laredo. Claro está que obviamente si se necesita se van a ir a otros lugares. Por ejemplo, en este primer libro hay una parte en la que Benjamín tiene que ir a la Ciudad de México, al Museo de Historia Nacional, y pues vuela hacia allá y hace lo que tiene que hacer y luego ya regresa a Nuevo Laredo. Al igual que en los otros libros van a mencionarse otras partes tanto de México como en el mundo, pero pues la historia principal ocurría aquí en Nuevo Laredo, hablando de los primeros 3 libros, como mencioné. El cuarto libro, como el plan es que ocurra dentro de 1000 años, o sea, ya todos los personajes que habremos conocido en los primeros 3 libros ya habrán muerto, no por nada más que el paso del tiempo, ¿verdad? Hablando ya sería la reencarnación de Benjamín, el siguiente Crono en el ciclo. Entonces, ya pues seguía en otra ubicación, y ahí ya podría dejarme llevar un poco más por la ciencia ficción, pues, o sea, tratar de imaginar un mundo dentro de 1000 años. Pero estos primeros 3 libros sí, el plan es que ocurran aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. Dentro de la inspiración para escribir el libro de Nuevo Laredo, obviamente también hay personas a tu alrededor que te inspiraron a plasmarlas en un personaje. Sin decir personaje exactamente del libro, ¿qué persona y qué características aporta a ese personaje? Ejemplo, un padre, yo me figuré mucho en mi padre en este personaje, y por esto y esto. Uno que te haya marcado al escribir, inspirado en. Bueno, sí hay ciertos personajes, por ejemplo, Benjamín es, o sea, sí, yo no podía poner a Benjamín como alguien de clase alta ni alguien de clase baja, ¿verdad? O sea, para mí sería algo hipócrita poner a Benjamín como alguien de clase de, sí, que, o por decirlo así, alguien en clase humilde, de bajos recursos, cuando, o sea, que tuvo que batallar, cuando pues en realidad yo nunca he vivido así. Entonces lo que viene siendo como el núcleo familiar de Benjamín, pues está algo, podría decirse algo inspirado en mi propio núcleo familiar.
su papá, su mamá. Bueno, yo personalmente tengo una hermana, pero por cuestiones de la historia, de lo que tenía que pues Benjamín tiene un hermano en vez de una hermana. Pero fuera de eso, pues está algo inspirado en eso. El personaje del padre Benjamín, sí, aunque traté de no, o sea, sí llegaron ciertas cosas en las que estuvieron muy influenciadas por el propio padre. Uno de los primeros, por decirlo así, villanos del libro, casi al inicio, es un bully que tuvo Benjamín, que en la prepa, que de cierta manera está un poco basado en un bully que yo tuve en la primaria. Él ahorita estaba mencionando sobre el equipo especial que Vlad había formado para detener o ayudar en el ataque de los metahumanos. Bueno, salvo por un personaje que es de los principales, que está en ese equipo, todos los demás personajes de ese equipo, no tanto la personalidad o el personaje como tal, sino los nombres de todos ellos son mis amigos que tenía en la preparatoria, que es cuando empecé a escribir este libro, y simplemente así los dejé. Como homenaje a ellos, a muchos ya ni les hablo, no por nada en particular, sino por el paso del tiempo. Yo estuve en la prepa en el 2007, entonces simplemente pues dejé de hablar con ellos, pero en el libro ahí siguen ellos. Todo ese equipo son las personas con las que más me juntaba en ese entonces de la prepa. En cuanto a otros personajes, pues no, traté no mucho de basarme en personas reales. Incluso las personas reales que sí salen en el libro son, o sea, a veces nada más las podemos ubicar por nombre, pero no que me hayan influenciado a mí personalmente. Ya leyendo el libro a lo mejor sí se dan cuenta de a quienes me refiero, más que nada como políticos o cosas así, pero no me han influenciado personalmente. ¿Alguna otra duda? ¿De dónde nace la inspiración para esta historia? Son más de 4 libros, ¿no? Van a ser 5 libros, o al menos ese es el plan. Bueno, la historia, la verdad, pues ha tenido inspiración de muchas partes, por así decirlo. O sea, yo desde niño crecí viendo caricaturas como Spider-Man, como Superman. Entonces los superhéroes para mí siempre fueron una influencia. Ya cuando pude leer, leía cómics, leía manga, Dragon Ball, Caballero del Zodiaco, lo que pasaban en la tele. Entonces, de lectura, Harry Potter, Juegos del Hambre, etcétera. Entonces, pues yo podríamos decir que todo eso fue influenciando un poco en este libro. Yo creo que la verdad lo que pues me introdujo a la escritura o me hizo ver que podía escribir esta historia fue cuando estaba en la preparatoria, y una maestra pues me encargó, o sea, de literatura, encargó un trabajo, escribe una historia corta y la leen. Puede ser en equipo, pero si es en equipo la van a tener que leer enfrente del salón, y si escriben más de 10 páginas, pues ya no tienen que leerla y la pueden hacer individual. Y yo, al ser en ese entonces pues un chico algo retraído y que no quería contarme o que no quería hacer el trabajo en equipo, pues dije, no, voy a tener que hacer la historia de 10 páginas, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me agarré escribiendo. Ni siquiera sé dónde haya quedado ese trabajo. Yo sé que sí la maestra me lo regresó ya revisado, pero eso podríamos llamarlo como el precursor de esta historia. Simplemente se me fue ocurriendo a ver qué podía yo ponerle en esa historia. Obviamente como lo principal que yo sabía era superhéroes. Bueno, vamos a hacer una historia de superhéroes. Hice en ese entonces una historia de origen para mi personaje, todo, y pues
funcionó, saqué la calificación, pero me había quedado, eso fue como a los 14 años. Y me quedé con esa espinita de, ay, pues podría, pues se me hizo tan pesado escribir, entonces a lo mejor sí puedo hacer algo más largo, y fue como empezó todo esto. Como he mencionado en otras pláticas, pues la historia ha ido cambiando, se ha ido modificando a lo largo de los años. A veces yo hacía una versión y luego la volví a leer, ya no me gustaba, uno o 2 años después ya no me gustaba y la volvía a escribir. Pero la influencia principalmente pues ha venido de todo lo que he visto, leído, consumido de ciencia ficción, de fantasía, que son los principales géneros de este libro. Misterio, por ejemplo, los libros de Dan Brown, que a mí me fascinan, como Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. Pues traté de meter un poco de misterio o enigmas en este libro, pero por eso pues es como una amalgama de muchas cosas. Los otros libros, las otras partes ya están terminadas, y si sí, ¿crees que puede haber algún cambio, que puedan sufrir algún cambio con el tiempo? O sea, de aquí a que los publiques. Terminadas no, o sea, están en mi cabeza. Yo sé lo que va, o más bien, yo sé las partes principales que tienen que ocurrir en el libro. ¿Okay? Y ya al momento de sentarme a escribir es donde ya pues las partes, por decirlo así, yo sé cómo debe empezar, ciertas cosas que deben ocurrir y cómo debe terminar ese libro. Y ya las partes intermedias que ocurren entre todos esos eventos son lo que se va desarrollando al momento de escribir. Ahorita actualmente estoy escribiendo el segundo libro, o sea, como dije, ya sé lo que debe pasar en ese segundo libro, simplemente ahora ya me estoy sentando a escribirlo. Sin embargo, como le estaba diciendo a un amigo la otra vez, mientras ese libro no esté ya publicado físicamente, así como cualquier cosa puede cambiar. O sea, incluso ahorita yo ya traía 10 capítulos escritos de ese segundo libro, pero había algo que no me gustaba. Entonces esta semana me volví a sentar y volví a no empezar de nuevo desde cero, porque estuve leyendo, a ver, bueno, este capítulo que escribí sí está bien, sí me quedo con él, y luego este capítulo vamos a modificarle estas cosas, este capítulo sí lo desecho por completo. O sea, a eso me refiero. Puede ir, muchas cosas van a ir cambiando. En este primer libro yo lo tenía escrito y primero pues pasó por muchas ediciones. O sea, primero mi propia edición, esto no me gustó, esto hay que cambiarlo. Luego la edición profesional, o sea, ya cuando contraté a la editora y me dijo, mira, hay que cambiar esto, hay que modificar esto. O sea, ella no solo se encargó de hacer la corrección ortográfica, sino también de decirme que sus recomendaciones, mira esto hay que explicarlo mejor, porque esta persona se llama Nora, no es de Nuevo Laredo, es de Monterrey. Entonces, mira, esto para mí no tiene sentido. Ustedes de Nuevo Laredo, a lo mejor para ustedes sí, pero para alguien que no lo es. Y ella siempre me recomendó, tú tienes que darte la idea de que no solo la gente de tu ciudad va a leer tu libro, o sea, de donde sea, incluso fuera de México, si se pudiera dar el caso. Entonces hay cosas que tuve que ir cambiando, modificando por eso. No tantos modismos, sino algo más neutral. Sí, exacto. Por ejemplo, algo tan sencillo como había una escena en la que están 2 personajes en una plaza y la oración decía, recibió una raspa en sus manos. O sea, si ustedes aquí en Nuevo Laredo leen eso, pues se imaginan lo que es una raspa. Y Nora, siendo de Monterrey, que la verdad ahorita no sé cómo le dicen ellos a las raspas, yukis, algo así, pues ella no sabía lo que era una raspa, porque en su comentario ahí en el documento le puso, ¿qué es esto? Sí. Entonces ya mejor tuve que cambiar la oración a recibir un vaso en sus manos, o sea, algo más neutral, algo que el vaso, sí lo conocen, ¿saben? Sí. Independientemente de lo que pudiera haber tenido un refresco, una raspa, lo que sea, es un vaso. En cambio, usando esa raspa, pues es como, por ejemplo, aquí nosotros conocemos que la gelatina, sabemos lo que es, pero si tú vas a Monterrey,
para ellos la gelatina es lo que aquí conocemos como bolis. Entonces son cosas que tuve que ir cambiando. Y bueno, regresando al otro, o sea, este segundo libro igual va a pasar por muchas ediciones, que cosas que a lo mejor voy a tener que cambiar, o a lo mejor voy a tener que omitir por completo, o de plano moverlo para el siguiente libro. Ya va a depender, como estaba mencionando ahorita, incluso ya teniéndolo escrito, hasta que no esté publicado físicamente, puede cambiar por completo. Y así como le he contado a amigos cercanos cosas que van a ocurrir en los libros, o sea, ya detalles específicos de lo que va a ocurrir en la historia, personajes a lo mejor, personajes que van a vivir o personajes que van a morir, y se queda, no, este personaje me caía bien, porque lo tienes que matar. Le dije, bueno, ese es el favorito. No significa que sí lo voy a llevar a cabo. ¿Qué tal si al momento ya de ponerme a escribir no encuentro un sentido para la muerte de ese personaje? Porque, por ejemplo, yo que he consumido, o sea, que consumo cosas de este género, a mí me molesta mucho cuando, por ejemplo, la muerte de un personaje, ya sea en anime, en libro, en cómic, lo que sea, pero la muerte de un personaje parece salido de la nada, así como que, o sea, no se explica. Entonces, pues lo mismo le digo, que si yo te estoy diciendo ahorita que este personaje se va a morir, no significa que sí se vaya a morir, porque si al momento yo ponerme a escribir no le veo, o no veo la forma de darle sentido a la muerte de ese personaje, pues no lo voy a poner, porque no quiero que el lector luego se quede decepcionado de que, pues, o sea, su muerte no tuvo sentido. O si un personaje que en cierta situación también es algo que me molesta en la ficción, o sea, que hay partes en las que tú dices, este personaje tuvo que haber muerto y hubiera tenido una muerte muy heroica y hubiera valido la pena esa muerte, y de la nada sobrevive, y a veces hasta dices, pues no tiene sentido que haya sobrevivido. Lo mismo va a pasar aquí, o sea, no quiero que ya sea personaje que pudo haber muerto y sobrevivió, o personaje que murió salga como algo, o se vea como algo salió de la nada, que no tenga sentido para la historia. ¿Alguna otra duda? Como escritor veo el libro, quien quiera que lo vea, se ve bastante voluminoso. Imagino que son 250 páginas. No, son 500. Wow. ¿Cuál fue el tiempo? ¿Qué tanto tiempo le invertiste, digamos, en meses? Obviamente en horas es interminable, porque uno ve un libro allí, pero detrás de un libro hay una cantidad de esfuerzo brutal, sobre todo escribir, la inspiración. Sí. A veces te escribes un capítulo y dices, ay, no, mejor lo vuelves a rehacer. En este libro de 500 páginas, ¿qué tanto tiempo le invertiste? Mira, la verdad es que esa es una pregunta un poquito difícil de contestar, porque yo empecé este proyecto en el 2007, a los 17 años. No estoy diciendo, y pues yo tengo 34, entonces fueron 17 años. No estoy diciendo que los 17 años ininterrumpidos me puse a trabajar en esto, ¿verdad? Entonces por eso es que es un poquito complicado. O sea, cuando yo empecé a escribir esta historia, ponle que a lo mejor en cuestión de unos meses, vamos a decir, por decir un número, 6 meses, yo había ya escrito o terminado ese primer manuscrito. Y luego no hice nada, pasó un tiempo. Y luego, digamos, un año después, lo vuelvo a leer, y había cosas que ya no, que porque lo escribí a los 17 y ahora ya 18, 19 años, pues ya no me gustó tanto, entonces lo volví a reescribir. Y ahora dije, vamos a ver si ahora se puede publicar, entrando a concursos o tratando de contactarme con el editorial, y no lo lograba, lo dejaba en pausa otra vez 1 o 2 años, lo volví a leer, lo volví a reescribir, y así fue constantemente. Pero cuando ya me di a la tarea de que ahora sí ya lo iba a publicar sí o sí, fue aproximadamente hace unos, que habrán sido así como hace unos 2 años, debió haber sido más o menos como el 2022, en el que ya me puse a
reescribir todo, bueno, más bien, a leer todo lo que ya había escrito y ahora reescribir. Hay capítulos en el libro que no han cambiado en absoluto desde que la primera vez que los escribí, pero la mayor parte del libro sí se ha modificado. Aparte también de ir actualizándolo, porque como digo, yo empecé a escribir esto en el 2007, cuando no había teléfonos inteligentes, cuando no había redes sociales, etcétera, entonces cosas que tuve que ir actualizando. Pero ya de ese 2022 para adelante, ahí ya fue, no tuve que empezar no fue escribir desde cero, porque ya tenía pues esas versiones anteriores, y fue escribir mi manuscrito y luego contactarme con la chava que me hizo la edición, y luego yo soy maestro, puse a unos alumnos, o bueno, más bien les ofrecí a unos alumnos ser parte de este proyecto. De hecho, en la parte tercera del libro, en agradecimiento, vienen 22 nombres, que son esos 22 personas que leyeron el libro y me dieron sus opiniones como adolescentes, porque pues yo ya no tenía los 17 años que tuve cuando empecé a escribir esto, y mis personajes sí lo seguían teniendo. Entonces ahora necesitaba la opinión de ellos, ¿verdad? Del público objetivo. Entonces fue esperar a que lo leyeran, lo terminaran de leer, me dieron sus críticas, reescribir ciertas partes, volvérselo a mandar al editor. Entonces sí fue aproximadamente 2 años o más o menos, y ya para por fin tener este manuscrito final ahorita a principio de año, que fue cuando lo mandé a imprimir. Ahorita salió a la venta en abril de este año. Entonces por eso menciono, es un poquito difícil de explicar, porque la respuesta corta hubiera sido 2 años, pero este proyecto en realidad empezó desde hace 17 años. Sí, ¿siempre supiste que iba a ser una saga, o cómo fue el proceso de maduración del proyecto? Porque creo yo que es bastante ambicioso y te felicito por eso, pero ¿cómo fue el proceso de maduración para que llegara a una saga? Más que nada por capricho, podríamos decirlo así. Desde pequeño yo leí Harry Potter, que es una saga. Después ya con el paso del tiempo fui leyendo otros libros que también eran parte de una saga. Por ejemplo, la saga de Dan Brown, que se llama la saga de Robert Landon, que cada libro tiene Ángeles y Demonios, Código Da Vinci, etc. Son 5 libros dentro de esa saga. Y al igual, por ejemplo, Juegos del Hambre, Crepúsculo, etc. Muchos libros de los que fui influenciado, hablando de lectura, pues eran parte de una saga. Podías disfrutar un libro particular, pero siendo parte de una historia completa. Entonces, por decirlo así, pues más que nada era como un capricho de que yo quería hacer un libro, o bueno, una historia que a lo mejor pudiera llegar a ser tan memorable como Harry Potter, o como Juegos del Hambre, etc. Entonces esa fue la razón por la que desde un principio yo me imaginé que esto iba a ser una saga. Y luego ya con el paso del tiempo, y conforme se fue desarrollando mi imaginación, y más que nada al momento ya de haber escrito, que se me fueron ocurriendo más y más cosas, pues es donde me di cuenta de que, pues sí, obviamente desde el inicio no iba a poder hacer esto en un solo, o no iba a poder escribir todo lo que quería escribir en un solo libro. De hecho, este primer libro salió largo, porque había cosas como tenía que introducir a los personajes, tenía que introducir, a pesar de que ocurre en el mundo real, por así decirlo, es un mundo con cierto grado de ficción, ¿verdad? Entonces también tenía que involucrar o describir qué tan diferente es el mundo de aquí como en el real, ¿verdad? Entonces, y luego ya las cosas que tenía que poner de la historia. Entonces por eso salió más largo de lo que planeaba. Y luego ya al momento de hacer la maquetación, me dije, según yo le había calculado que iban a ser unas 300 páginas, y al momento de la maquetación, ya que me acomodaron todo, pues resultó ser de 500. Ya pues ya estando ahí, pues ya no, ¿qué podía hacer, verdad? Ya no tenía tiempo de volver a cambiar, básicamente hubiera tenido que volver a reescribir todo para poder quitar. Entonces ya mejor lo dejé así.
pero es la razón por la que salió tan largo. Y digo, al principio podríamos decir que habrá sido como un capricho que quise hacerlo una saga, pero conforme ya había estado escribiendo y iba avanzando el tiempo fue que me di cuenta que sí tenía que ser una saga para poder contar toda la historia que quería contar. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. Sí. Bueno, ya, es sobre el virus que mencionas. Ajá. Este virus, así como lo entendí, la persona que lo adquiere tiene como superpoderes. Un superpoder, sí. A diferencia del virus que te da como una enfermedad, te debilita, como el COVID o cualquier cosa así. Los superpoderes que adquieren con este virus, ¿qué clase de poderes son? Pues podría ser cualquier tipo de poder. Por ejemplo, los que se mencionan acá, por dar unos ejemplos, uno es super velocidad, otro super fuerza, otro genera hielo, genera fuego, controla el metal, alarga su cuerpo, básicamente cualquier cosa que puedan imaginar. Obviamente la persona expuesta a este virus ni tiene control ni tiene sabiduría de qué poder le va a tocar, es más como una lotería, pero ya, o sea, al momento o más bien para mí, para mi escritura es lo que pueda hacer, lo que se me pueda ocurrir. Obviamente muchos de estos poderes me basé de los cómics, de las historietas. En el mundo de Marvel y DC hay todo tipo de poderes. En los X-Men, por ejemplo, hay incluso habilidades en los mutantes, los X-Men, los mutantes que ni siquiera se pueden considerar como poder. ¿Okay? Entonces aquí no he llegado a un caso como ese, pero pues sí podría llegar a escribir algo así en que obtuvo un poder que no servía de nada. Ahorita, he estado viendo recientemente eso en una serie de The Voice, que obtienen poderes pero que no sirven de nada, cosas así, pero eso, puede ser cualquier tipo de poder, pero sí me he estado basando mucho de los cómics para ese tipo de poderes. Acabas de mencionar que este libro se alargó más de lo que tenía pensado. ¿Quieres decir que los demás libros van a ser menos, o sea, la historia va a ser más corta o qué? Pues la verdad no puedo decir si sí o si no, por lo mismo de que, o sea, yo tengo en mente, así como tenía en mente yo tengo en mente lo que debe pasar en el segundo libro. Pero qué tal si al momento de escribirlo pasa lo mismo con que se alarga por tener que explicar más cosas o por tener que darle desarrollo a ciertos eventos, podría llegar a alargarse. ¿Okay? Entonces, no puedo asegurarte, decir, va a ser más corto, van a ser menos páginas, por lo mismo de que, o sea, hasta el momento que ya me ponga a escribir, podría llegar a alargarse también. Que esperaría yo que no, porque obviamente pues al ser mientras menos páginas sean, pues sí podría reducir los costos, pero a la vez no, lo que yo no quiero tampoco es de que por querer reducir los costos afectar la narrativa de la historia. Entonces es un ¿verdad? O sea, voy a tratar de hacerlo un poco más corto, pero si llega a darse el caso de que necesito que se va a alargar, pues lo voy a alargar.